empresa. Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito. Macri, Vidal Heidi, Vidal no es nada original. Se formó el Quinteto de la Muerte, el título de una célebre película, pero estos no son personajes de película. Bolsonaro, pretendiendo desconocer el resultado electoral y todos los resultados de la pandemia que lo van a perseguir hasta el día del juicio final. Trump, que entre otras cosas se quiso apoderar del Capitolio para robar documentación y sustituir a las autoridades. Orbán, el primer ministro de Hungría, que electrificó la frontera para no permitir el paso de los miles de refugiados que Europa quiere, entre otras cosas, expulsar. Putin, con los crímenes de guerra en Ucrania. Y el que faltaba, Benjamín Netanyahu. Todos ellos, Benjamín Netanyahu, de Israel, todos ellos, los 5, unidos a los grupos religiosos que le dan letra y que le dan a su vez también su ideología y su posibilidad de inserción en el mundo del poder. De Benjamín Netanyahu tengo pendiente el tema de los juicios que lo esperaban por delitos de fraude y de corrupción que tiene sin resolución, y me llama la atención porque la justicia israelí destituyó a un presidente del Tribunal Superior de Justicia y lo encarceló. También destituyó a un ex premier como Olmert y lo condenó a la cárcel. Él y la mujer tienen procesos pendientes que deben ser evidentemente definidos. Lo raro es que la gente, con la alianza religiosa que acabo de decir, los elija. Este es el Quinteto de la Muerte. Pero en Córdoba no se habla de otra cosa que de Oscar González y su increíble pareja, por las cosas que esta pareja ha dicho. Dicen, hay que esperar el pronunciamiento de la justicia. Pregunto yo, ¿qué justicia? En Córdoba no hay justicia. En la provincia de Córdoba no existe la justicia. ¿Cuál es la justicia? La administración de justicia, los tribunales. Hay muchos que se salvan de este concepto tan drástico que acabo de dar. Evidentemente hay gente honorable, digna, que cumple con sus funciones, pero eso ocurre en todo el mundo, en todas las funciones. Pero cuando se toma globalmente, entonces uno entra a discutir seriamente las posibilidades que alguna vez se llegue a administrar de una manera racional, objetiva, sin compromiso, sin condicionamiento, con independencia y con libertad. Todos esos ideales de los que hablan los textos de justicia, los textos de los autores, los textos de las facultades, lo que nos enseñan, pero son cosas casi diríamos ilusorias. Pero vamos a empezar con algo que no sea ilusorio. No tenemos nada menos que al ministro de Empleo y Formación Profesional de Córdoba. A ver si tiene algo positivo, una cosa optimista que nos pueda dar para el comienzo del programa, que creo que va a ser muy denso, sobre el empleo y sobre el empleo, particularmente. Facundo Torres es el ministro del área. ¿Hay empleo fomentado desde el Estado? Desde el gobierno provincial. Bueno, primero muy buenas tardes, Carlos. La verdad que desde el ministerio que me toca ocupar hoy, realmente fui descubriéndolo en este último mes, porque hace escasos 30 días dejé la cartera de gobierno y pasé al Ministerio de Empleo. Encontré grandes avances y la verdad una política muy marcada, con un direccionamiento claro de parte de nuestro gobernador a fomentar el empleo genuino a través de distintos planes. La provincia hoy tiene 5 planes de empleo muy fuertes, el PPP, el PILAS, el Por Mí, el PIP,
y el PIL. Los PIL son programas de inserción laboral que a su vez tenemos 9 en la provincia y son posibilidades de práctica laboral y formación profesional al mismo tiempo, en este paradigma dual de trabajar mientras me formo o estudiar mientras trabajo y tener una certificación oficial de la misma. Hace escasos 15 días presentamos el PIL de turismo, que es para bares, restaurantes, hoteles y agencias de viajes, donde se le da la posibilidad a la gente para que trabaje y para que también se forme al mismo momento en que trabaja en distintos rubros: mucamería, conserjería, cocinero, mozo de bar o gestor de datos y gestor digital en agencias de viaje. Creo que es una salida genuina que este gobierno provincial viene ofreciendo hace muchos años, esto de fomentar y de subsidiar el empleo y no el desempleo, no pagarle o no darle a la gente un plan para que se quede en su casa, y sí hacer un puño cerrado con la sociedad cordobesa entera, con los claustros académicos, universidades, que son las que nos ayudan a capacitar y a formar, con el sector privado a través de las cámaras, de las empresas, de los mismos empresarios y comerciantes, a quienes los ayudamos para que puedan crecer, para que puedan ser más competitivos, para que realmente tengan personal más formado, con más herramientas, con mayor capacitación, y también les ayudamos a pagar las prácticas laborales. Y a la gente, a aquellos que recién se reciben, a las mamás que tienen más de 25 a través del Por Mí, a aquellos varones que tienen más de 25 a través del PILAS, a todos a través del PPP, y a aquellos que trabajan en distintas industrias como son los PIL, el PIL turismo, el PIL metalúrgico, nuevas tecnologías, call center, comercio exterior, el PIL de la industria láctea, que le dan posibilidades reales en determinados sectores para, lógicamente, generar competitividad y darle herramientas para que la persona trabaje mejor y para que el empresario, el comerciante, el dueño de la industria realmente encuentre más competitivo el trabajo y las posibilidades que tiene de producción. Lo hice deliberadamente ingresar al ministro para descomprimir un poco lo que fue materia de la presentación del programa. Juan Pablo Pintero, que es el concejal de Encuentro Vecinal y probable candidato nuevamente a intendente, no sé si será así. Esta situación de Oscar González, ¿tiene efecto de arrastre en la política de Córdoba? Mire, primero buenas noches, gracias por la invitación, doctor. Yo creo que todo lo que vimos desde el sábado hasta la fecha, realmente para alguien que es dirigente político es malo, es grave y verdaderamente nos tiene que causar mucha vergüenza a todos, absolutamente a todos. A mí las explicaciones que se esgrimieron desde el oficialismo respecto a estas cuestiones, la verdad que me causan mucha vergüenza como dirigente político. Tampoco entiendo esto que usted bien dice, que no es la justicia, sino apenas el Poder Judicial, o como le digo yo, la Agencia Córdoba Justicia, haciendo la misma salvedad que hizo usted. Yo tuve 14 años allá adentro, sé que conozco y sé que hay jueces y fiscales que son trabajadores, honestos, probos y que hacen bien sus cosas, pero no precisamente los que tienen que poner el ojo en la cuestión política y a ver, tenemos un foro anticorrupción que lo único que se dedica a hacer durante todos estos años, desde su creación hasta ahora, que es garantizar la impunidad del poder político. Pero que alguien me explique cómo el Tribunal Superior de Justicia entregó un vehículo con una patente clonada. Eso yo no lo puedo entender, pero no como abogado, habiendo estudiado libros de derecho, no lo puedo entender desde la lógica, desde la razón. Digamos, cómo el Tribunal Superior le entrega a alguien, independientemente de si estuvo bien entregado, si ya lo tenían que tener ellos, lo tenía que tener la Justicia Federal, que la está investigando un gran fiscal federal que tenemos en Córdoba, que tuvo la valentía de iniciar de oficio, cosa que no muchos fiscales hacen, iniciar una investigación, y ustedes saben a quién me refiero. Digo, ¿cómo puede ser que a alguien, sea González o quien sea, le entreguen un auto y en la misma resolución digan que tiene una patente clonada en Buenos Aires, sabiendo que con ese vehículo en la calle le están haciendo un daño al verdadero titular registral del vehículo? Eso yo no lo puedo entender. Me parece que ahí también hay una responsabilidad muy grave. Este clientelismo del Tribunal Superior de Justicia,
que es muy presto a repartir autos, pero es muy difícil que investigue una cosa. Nos volvieron a denegar la posibilidad de constituir un querellante particular en una asociación que tenemos que se llama ASOMA, que intenta luchar contra la corrupción, y nos volvieron a denegar la posibilidad de constituir un querellante, y otra vez vamos a tener que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces digo, lo que pasó es muy grave, pero tampoco me como el cinismo de la presunta oposición. Acá hay complicidad. Se lo dije en el último programa que tuve. Córdoba no tiene oposición. Digamos, sí reconozco en la izquierda, por ejemplo, un partido opositor, pero aquellos espacios, o encuentro vecinal, por supuesto, pero aquellos espacios que logran la cantidad de votos para constituirse como oposición, fui legislador, lo digo con conocimiento de causa. Córdoba hace años que no tiene oposición. Tiene un grupo de legisladores opositores que hacen bien su trabajo. Ahora, lo demás, escuchar el cinismo que han planteado en este tema, cuando han sido beneficiados del mismo sistema, han sido beneficiados con los mismos privilegios, si lo quiere llamar de esa manera, la verdad que insisto con lo que dije en la primera parte de mi respuesta, me da vergüenza ajena. Marco Carazo, diputado nacional de Juntos por el Cambio, figura de la Unión Cívica Radical, parece que según la referencia que se escucha en la calle, la onda expansiva y de la que se ha hecho eco también con su razonamiento Quintero, alcanza en este tema de González por lo menos a algunos sectores de la oposición. ¿Ustedes se sienten en alguna medida corresponsables de lo ocurrido? Antes que nada, buenas noches. No, acá hay que ser claro. El que tiene que dar las explicaciones, en este caso, es el presidente provisorio González, de qué es lo que ha pasado. Estamos expectantes, escuchando. Lo que sí, esto por supuesto nos arrastra a toda la clase política, más allá de los comportamientos individuales, porque el vecino común, el que anda en la calle, no mete todo en la bolsa. Lo que decía Quintero, lo que me preguntan en mi ciudad, donde vivo, ¿cómo puede ser que un auto clonado se lo hayan entregado a la legislatura de Córdoba cuando... Bueno, después escuchamos al verdadero titular que le llegaban las multas, que llegaban todas estas cosas. Esto es muy grave. Es una lástima porque con esto se refuerza la antipolítica, aquellos que creen que está todo mal, y engloban y, bueno, castigan a muchos dirigentes que hacen mucho por la democracia, por la política, y lamentablemente la realidad indica que si nos seguimos equivocando de esta forma, los que estamos convencidos que es dentro de la democracia, es con política, con mejor política, bueno, evidentemente aquellos discursos anti esta cuestión van ganando terreno cada vez más, sobre todo en los más jóvenes, en que creen que todo es igual, que somos todo lo mismo, y no somos todo lo mismo. Eso quiero dejarlo claro, no somos todo lo mismo. Bueno, será la tarea titánica que nos toca en un momento en donde hacer política ya no es mala palabra, sino que es cruzar un charco y mancharse mucho, la honorabilidad personal y todas estas cuestiones. Bueno, pero nosotros estamos convencidos que es mejorando la cuestión desde adentro, ¿no? Bueno, con toda Para la Jorge Navarro del FIT. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Navarro? No nos sorprende, la verdad. No nos sorprende porque lo venimos... Perdón, primero, la única pregunta que le voy a hacer. ¿Qué es lo que no le sorprende? Y la descomposición del gobierno. No nos sorprende para nada porque la venimos denunciando y enfrentando desde hace mucho tiempo. Usted tiene en 2 o 3 meses una crisis sistemática en el gobierno, con casos... Cuando habla del gobierno, ¿de qué gobierno habla? Gobierno provincial. Un caso... Bueno, después podemos hablar del gobierno nacional también, y es exactamente lo mismo. Usted, exactamente lo mismo, ¿bien? Son 2 partidos del peronismo, ¿bien? Entonces, si hacemos un raconto de los últimos meses, tenemos el caso de Blas y la policía tratando de enchufarle un arma limada a jóvenes de 18 años, asesinando pibes y haciendo esa barbaridad. Tenemos los negociados en cultura. Tenemos la cuestión del neonatal y la implicancia que eso tiene para todos los funcionarios, incluido el ministro de Salud, Cardoso, que está ahora imputado. Y ahora esta situación con González, que da muestra, que es un ejemplo muy claro, de la completa descomposición, corrupción y liquidación de un gobierno. Que es un gobierno, quiero decirlo con toda claridad, cínico. Y esa descomposición tiene un fundamento social. Recién yo lo escuchaba atentamente acá el ministro y me llamaba la atención porque parece que nos estuviera hablando no de Córdoba, sino de Noruega. Que hay promoción del empleo, que esto, que el otro. Córdoba es un desastre.
A nivel social, doctor, si quiere después en otro tramo del programa explicamos cómo son los movimientos de lucha que se están desarrollando, pero a nivel social es una catástrofe. Tenemos el 40% de la pobreza, el 10% de la indigencia. En el Gran Córdoba hay 170.000 personas que no comen, que no llegan para comer. El bloque ocupados y desocupados, que el señor decía recién contra la gente que cobra planes, el bloque ocupado y desocupado llega al 25% de la población activa. Y si usted le suma los trabajadores que buscan trabajo porque no llegan a fin de mes para comer, no llegan con su salario que cobran para comer, es más del 50% de los trabajadores. El trabajo en negro superó al trabajo en blanco registrado. Entonces, si usted tiene un gobierno que tiene esta catástrofe social y que sostiene una serie de privilegios que ya todo el mundo los ve, entonces, ¿qué tiene que decir? Es un gobierno cínico. Es un gobierno que lo único que hace es cuidarse la espalda, cuidar los negociados, cuidar que nadie lo saque de ahí y seguir sosteniendo esa posición, que la gente no la quiere más. Por eso nosotros estamos diciendo, en esta situación política, que se vayan todos. A nosotros nos parece esa consigna de la Argentina Sur una consigna totalmente precisa para el momento que estamos viviendo. Porque el señor dice no somos lo mismo, son exactamente lo mismo. Gobernó Macri, con la Unión Cívica Radical, con el PRO, con el juecismo. ¿Qué tuvimos? Bueno, 44.000 millones de dólares al FMI que está haciendo una sangría en nuestro país y hundiendo al conjunto de la población en la pobreza. Vino Fernández, dijo que iba a terminar con el desastre de Macri, no pasó nada, estamos peor, estamos un presidente pintado al óleo. No, y la descomposición del gobierno de la provincia de Córdoba... Termino con esto. La descomposición del gobierno de la provincia de Córdoba es total. Y abre la necesidad de una nueva irrupción de fuerzas políticas nuevas que tengan que ver con lo que la gente está necesitando. Y los trabajadores se están moviendo en ese sentido y nosotros representamos justamente esas áreas. No somos lo mismo. Esto hay que dejarlo bien en claro porque es lo mismo que cataloguemos a cada fuerza política diciendo son todos iguales. Aparte, usted tiene un papel en ese sentido más cómodo porque usted no gobierna en ningún lado, entonces la realidad la ven de otra vía. Yo no quiero... pensé que íbamos a hablar, cuando hablamos en el ingreso del programa, con respecto a González. Yo tengo una mirada muy crítica del gobierno provincial, que en el momento que se dé la discusión la puedo dar. Lo que quiero decir que los dirigentes tenemos distintas actitudes. El radicalismo es oposición. Nosotros hemos tratado de marcar todos los hechos que dice él, los hemos hecho con actitudes, con conferencias, con claras muestras de... Ya vamos a volver al gobierno provincial. Bien. Para que usted pueda dar una respuesta sobre eso. Torre, la situación que atraviesa González debe ser resuelta. A, por la justicia. B, por el propio González con una actitud que tenga decisión de parte de él. C, por los legisladores. D, por el movimiento al que pertenece. Tiene una variante de alternativas para encauzar su situación, al margen de lo que el origen es un accidente. Pero las implicancias no son ya las de un accidente, sino que la exceden y la desbordan. Primero voy a responder a algo que recién mencionaba Navarro, con respecto a... Bueno, lógicamente no coincido en absoluto con sus apreciaciones, me parecen absolutamente desacertadas en una provincia que en un contexto nacional en donde el país realmente está complicado, y Córdoba también, porque no somos una isla, pero Córdoba está siempre un poquito mejor que el resto de las provincias, no lo digo yo, lo dicen todos los que pueden llegar hacia nuestra provincia, en donde manejó cifras o tiró cifras. Bueno, que no voy a pedir las dice la documentación. No dice sí, pero se dicen livianamente y no las dice. Muchas de cifras que dijiste no son las que corresponden con la realidad, pero no nos vamos a poner a discutir eso. Pero más allá de tu mirada crítica, quería dejar bien sentado que no coincido en absoluto, una provincia que está absolutamente transformada, que después de 24 años hacemos por Córdoba 6 elecciones en donde los cordobeses ratificaron el apoyo a un proyecto político que excede de grandes dirigentes. Hoy Juan Schiaretti, conocido por todos, y la imagen de gestión de este gobierno provincial está superior al 70%. No sé de dónde saca la descomposición aquel amigo, porque en realidad todas las encuestas dan esos números.
encuestas que tira cualquier partido, incluso lo miro Marcos, porque sé que ellos tiran encuestas y saben que la imagen del gobierno provincial es de 70%. No sé cuál es la descomposición de un gobierno que en la realidad argentina tiene 70% de imagen positiva. Con respecto a la segunda cuestión, creo que es un trágico accidente, que realmente me pongo en el lugar de las víctimas de ese accidente y nos duele mucho, y por supuesto que la justicia es la que debe investigar la cuestión y actuar en consecuencia. Yo tengo una frase que he dicho muchas veces, que cuando la justicia habla, los políticos se callan, la política se calla, y en este sentido, sin olvidar que es un accidente, esperar que la justicia determine la situación, las condiciones y la oportunidad en que se llevó adelante este trágico accidente, que se llevó la vida de una persona y que hoy, lógicamente, estamos todos a la expectativa de qué es lo que pasa. Quintero, al margen de la explicación que usted dio acerca de la cuestión de la clonación, que es verdaderamente increíble, o puso el énfasis en eso, yo hablo del efecto arrastre que puede tener este episodio singular, que afecta a una persona, pero que se extiende así como una mancha venenosa. Claro, porque la gente empieza a ver que hay sectores verdaderamente privilegiados en detrimento de otros que están verdaderamente perjudicados. ¿Por qué? ¿Los legisladores son los privilegiados? La política en general. La política en general busca privilegios con atajos que a la gente le molestan y le molestan cada vez más, y cada vez son más evidentes, y cada vez más evidente el mal humor social. Yo, respecto a lo que dijo Navarro, quiero hacer una sola referencia y saber si cuando él dice que se vayan todos, se incluyen o se excluyen. Porque desde donde yo veo la política, piden que se vayan todos, pero en tu partido siguen los mismos. Digamos, los cargos van repartidos siempre para lo mismo. No es una crítica, simplemente una apreciación de lo que yo veo. Y el que se vayan todos y fomentar desde la política el que se vayan todos es muy peligroso, porque yo también coincido de que esto se soluciona con mejor política. También coincido que no somos todos iguales, hay algunos que son muy parecidos, que se quieren diferenciar, pero en el fondo son muy parecidos, por lo menos en las prácticas, ¿no? Y en las mañas. Yo creo que esto va a ser, a ver, no solamente esto, sino otros hechos que como los que narró Navarro, desde el crimen alevoso de Blas hasta pasando por lo de neonatal y esta situación de ahora, creo que ha puesto en evidencia que muchas veces la política no está a la altura de lo que la gente quiere, y cuando la gente viene y nos reclama como dirigentes políticos, tiene razón. Porque espera de nosotros otra cuestión. Yo no sé si esperan que nosotros seamos absolutamente ejemplares y que seamos casi figuras santificadas, pero espera un gesto como dirigencia que después nosotros no... A ver, si yo estoy sentado en una legislatura haciendo leyes, en un consejo haciendo normativo, que después la gente las va a tener que cumplir, yo tengo que tener una conducta mínimamente que pueda justificar que después le puedo decir al resto de la sociedad lo que tienen o lo que deben o no deben hacer. Yo ahí diciendo con lo que dice Facundo, yo creo que si la justicia en esto tiene la última palabra, estamos complicados, porque este Poder Judicial de la provincia de Córdoba ha demostrado que siempre se ha sometido al poder político. ¿Quién tiene la última palabra, Carlos? ¿Sabe? Los políticos. ¿Sabe lo que yo espero? ¿Sabe lo que espero? No, los políticos en este... No, los políticos... No, hablando de la ejemplaridad que dice Quintero, que yo también sostengo, si no hay ejemplaridad, este país no tiene futuro. ¿Sabe lo que tiene que hacer González? Él tiene que renunciar, no esperar que la justicia o que se lo pida la oposición. Nosotros hicimos un documento. El bloque a su cargo o a la banca. A la presidenta provisoria. Él tiene que facilitar para que la gente vea que cuando uno se equivoca... ¿Cómo a la presidencia provisoria? ¿A la legislatura? A la legislatura de Córdoba. O sea, como legislador debe renunciar. Pero es lo que yo haría. Creo que cualquiera nos facilitaría toda la política. Que cuando uno... Porque, a ver, cualquiera nos podemos equivocar. A todos nos puede pasar. Lo que hay que hacer, la consecuencia es cómo obras. Entonces, si no empezamos los debates, a ver quién es más fuerte, quién dice lo más altisonante, y el tipo común quiere ver la ejemplaridad en la política, y cuando uno se equivoca hay que reconocerlo. La propuesta suya es que se vaya González. No, mi propuesta es que hay que hacerse cargo, por supuesto, hay que hacerse cargo de los errores que uno comete. Si cometimos un error, hay que dar un paso al costado.
ahí le hizo una propuesta para el debate Quintero, que se vayan todos. Dice, ¿se incluyen o se excluyen? No, que se vayan todos los gobiernos capitalistas. ¿Cómo nos vamos a incluir? Nosotros nunca hemos gobernado por el capitalismo. No somos una fuerza de los trabajadores, somos una fuerza socialista. Eso está claro, digamos. ¿Pero usted cree que, por ejemplo, Quintero trabaja para el capitalismo? Trabaja para la Iglesia, que es aliado del capitalismo. Completamente. Usted inició su programa diciendo que estas formaciones de ultraderechas reaccionarias, todas, a nivel internacional, usted lo dijo, no lo dije. No lo dije, lo mantengo. Por eso. Y lo mantengo plenamente. Por eso. Estoy convencido de eso. ¿Y cuál es el papel de las iglesias? Su papel reaccionario, ¿quién financió y apoyó a Bolsonaro en Brasil? Las iglesias. Eso está claro. Tiene un papel yo vendría a ser el Bolsonaro de esta mesa, o sea... Tiene un papel reaccionario. Vos colocate donde vos quieras. Vos colocate donde vos quieras. Me acaba de colocar vos, me acaba de decir vos trabajás... No, pero es que vos colocate donde vos quieras. Yo estoy haciendo vos le decís a alguien, vos trabajás para la iglesia, lo está catalogando de una manera... Pero vos trabajás para el encuentro vecinal Córdoba, que es una formación de la iglesia. Tu forma de pensar es una valoración negativa. Obviamente que no lo decís como una cuestión positiva. Si vos lo que ves negativo, mirá lo negativo. Yo estoy haciendo objetivamente un análisis político. No me estás haciendo objetivamente porque vos no me conocés. Déjame terminar, déjame hablar y después yo voy a hablar todo lo que vos quieras, ¿bien? Yo lo que te estoy diciendo es el papel reaccionario que juegan las iglesias, conjuntamente con el imperialismo. Acá hay una derechización, doctor, hay una derechización del sistema político en Argentina. Usted lo marcó. Eso tiene que ver a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hay una crisis del capitalismo y el capitalismo no tiene ninguna salida. Ninguna salida. ¿Qué salida tiene el capitalismo para los trabajadores desocupados? Para los trabajadores en negro, para las mujeres que reclaman por sus derechos, para el conjunto de la juventud que no tiene qué hacer en esta situación. No tiene ninguna salida. Entonces, ¿sabe cuál es la salida que tiene? La represión. Usted mismo sabe, y el señor sabe, que en la legislatura de Córdoba se está impulsando un proyecto para impedir la movilización popular. Para impedir la movilización. Se están afectando derechos constitucionales que a este pueblo le ha costado mucho lograrlos, muchísimo lograrlos. Y se está avanzando sobre la libertad de manifestación, sobre la libertad de huelga, sobre la libertad de expresión, algo fundamental para la prensa. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque hay un régimen que ve que hay una crisis social y se derechiza, y por lo tanto quiere ir a la represión. Eso es lo que expresa este gobierno. Si usted lo ve, a este gobierno, al gobierno nacional, todos más o menos tienen la misma estación. ¿Y con quién se ensañan? Se ensañan con los pobres. Se ensañan con la gente que compra un plan. Es miserable el planteo. ¿Cómo te podés ensañar con una persona que cobra 25.000 pesos porque no tiene trabajo? Porque no tiene para comer, porque no tiene para mandar a su hijo a la escuela. Es una locura. Entonces, cuando nosotros decimos que se vayan todos, ¿qué significa? Que se vayan los que han gobernado. ¿Quiénes gobernaron? Acá gobernó la dictadura y nos fundió. La dictadura militar de la década del 70. Y después gobernó el radicalismo, gobernó el peronismo con Menem, gobernó de vuelta el radicalismo con De la Rúa, gobernó el macrismo, gobernó el kirchnerismo mucho tiempo. ¿Y qué tenemos? Un desastre social, un desastre político, un desastre económico. El señor habla de que Schiaretti tiene la imagen positiva. ¿Qué imagen positiva? Che, ¿no pueden convocar una elección democrática? Estamos ya a finales de año y no sabemos cuándo vamos a votar. No podemos votar todos juntos una sola vez, sin pasos y sin maniobras y sin posiciones la respuesta sobre ese punto. Tan fraudulentas que desarrolla el régimen provincial. Entonces, que no nos vengan a decir que son democráticos, que tienen imagen, porque es muy claro la descomposición del gobierno de Schiaretti. La respuesta a ese punto que... Tenemos un minuto, podría ir al corte, pero lo voy a dejar con... Navarro estudió mucho. Seguramente que estudió mucho. Y podría contestarle a cada cosa que dice, porque dice cada barbaridad, pero simplemente contarte que hay plazos para convocar las elecciones, que están, lógicamente, el gobernador es absolutamente respetuoso de los plazos, y cuando sea el tiempo de determinar el día que el pueblo cordobés tiene que votar al próximo gobernador, el gobernador lo va a decir. Lo detengo ahí porque nos tenemos que ir al corte. Permítame decir una frase. La superioridad moral que acaba de autoplantear Navarro solamente es comparable con lo que hace Milei. Mire cómo se vienen a emparentar. Nos tenemos que ir al corte. Y cuando vuelva al corte voy a continuar con la respuesta del ministro y esa cosa que quedó pendiente de Carazo, que dijo que quería hablar también de la gestión provincial, entre otras cosas, quería hablar de eso. Sí, por supuesto. Entre otras cosas. Ya volvemos, tenemos varias cosas para hablar.
Nunca más me voy a pelear con Cristina. Es bueno que los ministros participen, los ministros del gobierno provincial, nacional, etcétera, participen de los debates, den la cara, confronten. Es positivo para ellos, para su propia gestión. Usted decía que era una facultad la de la elección, del día de la elección, de la convocatoria de la elección. ¿Completa eso? Por supuesto que es así. Está establecido a través de la ley cuándo el gobernador debe convocar a la elección. Está dentro de los plazos. No hay absolutamente nada raro y seguramente el gobernador, dentro del plazo acordado, convocará la elección, como corresponde. Y después decía, querido doctor, que me extrañan las apreciaciones de Navarro, porque si hay un gobierno que trabaja en fomentar el empleo genuino es el gobierno cordobés. Estuve ayer en Toledo inaugurando el parque industrial número 47, más de 30 parques industriales en los últimos 2 años se inauguraron en la provincia. Hablaba con el empresario y decía, gracias a las obras de infraestructura, los gasoductos troncales que hizo este gobierno, llevó el gas al 98% del territorio provincial, gracias a las subestaciones transformadoras, obras importantísimas, a las carreteras, rutas, autopistas que este gobierno hace, nosotros tenemos competitividad y podemos radicar nuestras empresas acá. Venimos de otro lado, me decía el empresario. Pero más allá de eso, no solo los planes de empleo que yo recién mencionaba, quiero contarte simplemente que tenemos en mi ministerio más de 1.800 cursos de capacitación de oficios, con certificación oficial, peluqueras, reposteras, esteticistas, torneros, carpinteros, administrativos, que se van con su certificado oficial y tratan de ganarse la vida. Eso que muchas veces no se dice, está disperso en todo el territorio provincial. Más de 1.800 cursos en la actualidad. El día miércoles estuve junto al intendente de Córdoba y candidato, lógicamente, de Hacemos por Córdoba y futuro gobernador de la provincia, Martín Yarlora, entregando 1.400 certificados oficializados por casas de estudio a cordobeses para que puedan valerse, para que puedan progresar y desarrollarse. Usted, Carazo, quería ocuparse de la gestión provincial, dijo en un momento determinado. Sí, porque bueno, se dio la discusión. Yo ahí no coincido con el ministro. Yo creo que en una provincia que aspira a ser institucionalmente seria, darnos previsibilidad a los partidos políticos, el gobernador ya debería decir cuándo va a ser la fecha para la elección de los nuevos candidatos. Ya lo hizo sin esperar. El no hacerlo, ¿qué significado tiene para usted? Yo escuchaba a algunos funcionarios que dicen, no, bueno, cuando más nos convenga lo vamos a decir. Eso es poco serio. La verdad que es muy poco serio. Pero no dice cuando más le convenga, ¿sí dice? Es una interpretación. No, se ha escrito en los diarios, en los off, que algunos dicen eso y nosotros... Pero eso no es serio, no es serio seguirse por off de diarios. No, está bien, pero yo lo que creo es que hay que decirle a los partidos políticos que se preparen, que tal... Pasa que ustedes están más preocupados por la fecha de las elecciones que por decir qué van a hacer en Córdoba. No, eso lo tenemos claro. Todo lo que están haciendo mal ustedes. O sea, que es una lo dicen. Bueno, se acordarán cuando fue de la Sota a pedirle a Metre fecha de la elección y la reunión duró 2 minutos y medio. Bueno, pero nosotros creo que seriamente el gobierno debería decir cuándo es la fecha. El gobierno debería... ¿Por qué no reglamenta las PASO? ¿Por qué no permite que la gente participe y elige los candidatos como sucede en el país? Bueno, eso nos preocupa. Córdoba nunca hubo. Nunca hubo. Bueno, justamente porque eso... Hoy por hoy, en los partidos políticos, a veces hace que se generen demasiadas tensiones cuando no participa activamente y no se controla. Para financiar la interna de otros partidos. No, para financiar hay otras cosas. Pero bueno, digo, lo que quiero decirle es que aquel ministro dice, ¿qué van a hacer ustedes? Todo lo que hacemos por Córdoba. Mire, lo que les quedan pocas cosas por hacer entonces. Lo que decía Navarro son lo que uno ve, lo que ya se sobrepuso de la base, son la punta del iceberg. Para nombrar 3 ejemplos, lo que se hablaba del neonatal, bueno, la verdad que es increíble, no se puede creer lo que ha pasado. Pero eso, si usted va al interior de Córdoba, y el ministro lo conoce muy bien, no hay más salud en el interior de Córdoba. Acá no lo ven los cordobeses en la ciudad, aunque también hay muchos problemas. En el interior no hay más médicos. En los hospitales provinciales quieren renunciar todos por las cuestiones salariales. Hoy, tener un especialista... Mire, yo vivo en General Cabrera, estamos hablando de una ciudad potente
con una matriz productiva importante, no hay médicos. No nacen más los chicos en Cabrera, no van. Y el gobierno mira para otro lado. Aparatología también en los hospitales regionales. Mire, vengo de La Carlota, hoy vengo de La Carlota. Justicia. Estuvimos acompañando el pedido del Colegio de Abogados de Río Cuarto, que tiene delegación en Carlota. Hace 3 años que el juzgado único, multifuero de La Carlota, no tiene fiscal. Y tiene un solo juez que atiende 6.000 casos por mes. ¿Usted cree que eso es justicia? ¿Es darle justicia a 125.000 vecinos que abarcan ese fuero? Bueno, por nombrarle 2, si quiere tengo toda la tarde para que el ministro lo anote y lo haga rápido antes que lleguemos nosotros. No estamos en la legislatura, no tenemos toda la tarde. Pero hay una cosa que me parece que es importante porque Navarro, que se ha sentido tocado por la seguridad no resiste análisis. Se ha sentido muy tocado por la cuestión de que, según las referencias que hizo Quintero, lo referenció con Milei. Pero quiero que lo desarrolle un poco más, Quintero, para que la respuesta de Navarro sea más integral. No, que no hay mucho más para desarrollar. Yo lo escucho hablar y hablan con una superioridad moral al resto de los mortales y de los dirigentes políticos que me asombra y solamente lo puedo emparentar. Ese mismo discurso lo escuché solamente en Milei, cuando califica la casta y él se pone en un lugar absoluto, ya forma parte de la política, pero sin embargo se pone en un lugar absolutamente distinto. Es exactamente el mismo discurso, por supuesto con cuestiones matrices distintas. En primer lugar, nosotros no es que somos superiormente morales, nosotros tenemos moral para hablar, cosa que no tiene el peronismo, ni el macrismo, ni el radicalismo. Eso está claro. Esto es un punto... muy fuerte. Esto es un punto... Es un punto... Historia de corrupción. No. Historia de asesinato a trabajadores. Ustedes tienen historia de asesinato a trabajadores. Lo de Ilia, lo de Sabatini. No he leído. El ataque a los trabajadores arrancó allá con Irigoyen. Nombrame 3 prohombres de la izquierda que gobernaron y mejoraron la vida de la gente. 3. Pero ustedes nombrame 3, pero no me lo estás nombrando. Toda la vida de la gente. Nombrame 3 gobernantes de la izquierda argentina de municipio. No, pero te lo nombro. Irigoyen, Ilia, Sabatini, Alfonsín. Así estamos. Con Alfonsín. ¿Y con ustedes cómo estamos? ¿A dónde vamos? Con nosotros. ¿Dónde vamos? ¿Dónde están gobernando que decir, che, yo quiero ser como ese país? No estamos gobernando en ningún lado. Y bueno. Es como raro. ¿Por qué raro? Navarro, ¿Por qué no los acompaña la voluntad popular? A ver, un momento. Saber la perspectiva que tienen, porque acaban de hacer un gran congreso con 12.000 militantes. Sí. No sé si eran militantes. Hicimos un acto con 12.000 personas, activistas, luchadores en Córdoba. No lo hace nadie. Ninguna organización política en Córdoba hace un acto de ese estilo. Ninguna. Y esto viene a la discusión que plantea el señor Quintero. ¿Por qué? Porque él dice, se parece a Milei. Nosotros no parecemos nada, mirá, no estamos en la antípoda de Milei. Lo que se parecen a Milei son los peronistas y los radicales, o se quieren parecer. Y te explico por qué. Pero Quintero no es ni peronista ni radical, ¿eh? No, seguro. Seguro, eso está claro. Estuvo con Juez, ahora está con la Iglesia, bueno, no sabemos bien dónde se ubica. Pero... Ya le vamos a preguntar... Después te preguntaré, ¿bien? Pero el problema ¿cuál es? Milei vino a Córdoba, hizo un acto con 200 personas en un teatro. ¿En el teatro griego? Sí, no recuerdo bien, pero puede ser. 200 personas, ¿bien? Y el PO juntó a una sola fuerza de izquierda 12.000. Hay una diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que todas las encuestas le dan muchos votos a Milei. ¿Por qué? Porque como decía el señor ministro acá, el problema de encuestas son todas manipuladas, eso está totalmente claro, digamos, todas las encuestas fallan, todas las imágenes, todo lo que se está diciendo falla. Ahora, hay un proceso real, que es el proceso que están enfrentando los trabajadores que salen a la lucha. Esto es fundamental, esto se tiene que decir. Acá todo el mundo está vociferando todo el tiempo contra la lucha. Contra el SUOEN, contra la UTA, contra los trabajadores de esto, contra los trabajadores de aquello, contra el polo obrero, contra esto, contra lo otro. Señores, ¿no se dan cuenta que hay una avalancha de luchas y luchas y luchas y eso no cesa? Bueno, ese proceso, esa militancia es la que defiende el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. Por eso tiene la capacidad de movilización que tiene. Y en el proceso electoral, cuando haya una elección democrática, que hasta ahora no la tenemos, eso está súper claro, no existe lo que dice aquel señor, nos vamos a presentar, pero no nos vamos a presentar para tratar de gobernar para los capitalistas como hacen todos ellos. Nos vamos a presentar con un programa de salida para los trabajadores que pasa por cuestiones esenciales, doctor. Esenciales, trabajo, salario, vivienda, que el gobierno no las cubre. Todo lo contrario, hace negocio alrededor de eso. Quintero, usted advierte
que el electorado, porque usted es un muy buen observador y además militante, está en la calle, está en contacto con la gente, que la gente se va hacia los extremos. En momentos de angustia, por ejemplo. Muchas veces sí, muchas veces en un país que está absolutamente agrietado y que se fomenta todos los días el discurso del blanco y el negro, cada vez se van más a los extremos. Me parece que hay fuerzas políticas que intentamos tener una mirada no tan drástica de un lado y del otro, y que por eso por ahí concitamos la atención de no tener ni siquiera absolutamente ninguna posibilidad de movilizar a gente, aunque sea porque le podemos entregar un plan por nuestra intermediación. Entonces digo, porque cuando yo escucho en esta charla de decir que lo que se movilizan son trabajadores y que lo que se pretende en algunos sectores, ese proyecto no lo presentamos ni la fuerza política que yo represento, ni lo presentó el peronismo y lo presentó el radicalismo. La apoya la legislatura, tu fuerza política apoya eso. Lo que yo te quiero decir es lo siguiente, lo que yo te quiero decir, Navarro, es lo siguiente. Cuando vos hablas de que los que salen a manifestarse son pobres y que luchan para salir de la pobreza, la gente que no puede laburar, el kiosquero que no puede laburar, también es un pobre. No te equivoques, no es un capitalista millonario un kiosquero, es un pobre que no alcanza ni siquiera a poder juntar el dinero para pasar lo que es la línea de indigencia. Entonces, ¿cómo resolvemos la cuestión? ¿Con represión? Con represión no me lleve al terreno que vos querés. Vos escuchás lo que yo te estoy diciendo. Sí, ustedes salen a manifestar para que esas pobres salgan de la pobreza. Y la gente que está trabajando y haciendo un esfuerzo terrible para pagar un alquiler, para pagar un impuesto, también son pobres. No son capitalistas multimillonarios el dueño de la General Motors. Es un kiosquero en algunos casos. Es un tipo que con un pequeño microemprendimiento está tratando de salir de la pobreza y no puede. Entonces, guarda cuando veamos eso y digamos las cosas como son, con tranquilidad y sin clichés. Torres, ¿por qué democrática la elección? Porque hay una impugnación del carácter democrático. Antes te quiero contar, y le voy a contar a Navarro también, yo fui intendente en 2 periodos en Altagracia y tenía el sindicato de los trabajadores, el Citramac, sindicato que estaba en Altagracia, sindicato de trabajadores municipales Altagracia, que lógicamente apenas asumo vienen con sus requerimientos, con sus necesidades, con sus pedidos, y la relación que entablamos, lógicamente, no era tratando de sacar ventajas, por lo menos de mi parte, sino tratando de darle justeza a una situación, equilibrando la balanza. ¿Y cómo será, doctor, y Navarro te cuento, que nosotros, desde Hacemos por Córdoba, desde el peronismo que yo pregono en mi ciudad, pudimos llevar esa relación a buen puerto, que el secretario sindical, quien maneja los hilos del Citramac en Altagracia, terminó siendo concejal de nuestra fuerza política, porque entendió que éramos una fuerza que también trataba de darle justeza, equilibrio a la sociedad y defendía a los trabajadores. Y tu fuerza política nunca tuvo representatividad dentro de mi ciudad, y creo que si va, no la tendría. ¿Por qué? Porque los trabajadores de Altagracia entienden que nosotros tratamos de equilibrar la balanza. Con respecto a lo de la antidemocracia... Así como una cuestión de tiempo, muy breve la respuesta. Muy breve la respuesta. A ver, cuando la ley establece los plazos para convocar elecciones, estamos dentro de la ley, obviamente no estamos ni fuera del derecho, ni fuera de lo que democráticamente se puede hacer. ¿Qué estamos hablando? Carazo, hay una cuestión fundamental para ir definiendo. Sí. Ustedes tienen 2 candidatos. Le voy a hacer 2 preguntas en una. Pero deme media hora. No. Usted tiene facilidad para responderme. Sí. Tienen 2 candidatos en Córdoba y no han definido cuál es. Y en las encuestas, en las que yo no creo, en ninguna encuesta, en el orden nacional, los candidatos radicales no existen. Manes y Morales están en el fondo de la tabla, así como si fuese patronato. No es que no existan, no están en la consideración. Pero patronato... de la gente. Uno tiene 1% y el otro 3%. Ah, bueno, nosotros manejamos que un poco más, no importa. No, de Córdoba. Volvamos al de Córdoba. Córdoba, en Juntos por el Cambio, hoy hay un precandidato que ha dicho que quiere ser gobernador, que es juez, sí, que hace rato.
y otro posible precandidato que todavía no ha definido qué va a ser, si va a ser candidato a gobernador o a intendente, que es Rodrigo de Loredo. Bueno, nosotros ¿Y como Mestre? partido... ¿Ramón Mestre también quiere ser? No. Y ahí terminamos, ¿no? No, ¿sabe? Si no, yo, antes de que termine, yo le quiero decir, le voy a dejar en papel la lista. No me guille, ¿no? No, pero lo dijo, Yo Ramón. Pero ves, no eso... entablo complicidad. ¿Sabe por Marco, qué? pero Ramón lo dijo. Bueno, que no. si hubiese paso, podría ir Ramón. Si ¿Por qué hubiera no? paso, ¿Cómo va a elegir la izquierda? La lista Mire, le voy a del dejar Partido Obrero, del Frente de Izquierda, nosotros estamos haciendo un planteo muy simple, doctor. Venimos de este acto enorme. Le dije que breve porque No. estamos yendo. Simple. Hicimos un acto masivo en Córdoba, hicimos un acto con 40.000 personas en Plaza de Mayo. Proponemos un congreso de la izquierda, del conjunto de los trabajadores que luchan para marzo, para elegir la fórmula de los candidatos, el programa y la salida de los trabajadores para nuestro país. Quintero. No, yo no me quisiera ir sin decirle dos cosas muy breves. La última vez que estuve hablamos de, ¿se acuerda de la muerte de los 18 bebés que estaba prescripta? Bueno, esa causa no está No estaba prescripta. prescripta. No está prescripta. Y dos dirigentes políticos, Aurelio García y Lorri, quien le habla, nos presentamos en la Fiscalía General y le dijimos al fiscal general, oiga, ¿qué pasó con esto? Y ordenó que esa causa se investigue. Ustedes son los que han motorizado que se reactualice la causa. Exactamente. El fiscal Tomás Casa la había aplastado. Exactamente. El jueves pasado nos notificamos de un dictamen en el que la Fiscalía General le ordena al fiscal Tomás Casa que investigue esa causa que prescribía si dos dirigentes políticos no vamos y hacemos la presentación en marzo del año que viene. 18 bebés muertos entre el 2011 y el 2013. Y lo último que le quiero decir, respecto al tema con el que arrancamos y todos manifestamos nuestra indignación, que son todas estas circunstancias que surgen a partir de un trágico accidente, que yo también me solidarizo con la familia y las dos adolescentes que ojalá que se recuperen, y digo, y todos estos privilegios que han saltado. Yo no quiero privilegios para el oficialismo, pero tampoco para las oposiciones. Así nos vamos, cada uno con su postura. Así debe ser el debate. Nadie se debe sustraer a eso. Ya volvemos en la próxima semana.